Hice mal el cálculo de la gasolina que iba a gastar. He visto unas filas en las YPF. Cama armadita. Miren, la verdad no tengo para pagar con las artesanías. Cuarto para las 7 y miren el mono en donde está. En medio de la ruta. No he podido conseguir el aceite. Primer peaje. 2 días viajando sin parar. Esa luz es la que corresponde, eso se le abre. Infracción de cámara de seguridad acá arriba. Parece que acá en Argentina hay que tener las luces prendidas. ¿Cuál venía? Composición. Venía apagada, por así. Saben, siempre las luces en alto. Esta estufa funciona a gasolina. Está mojado. Lo importante es que hay salud. Los carros están parando porque no pueden seguir. Parece por acá se me está metiendo el agua. Blanquita no prende, me tomamos debajo de un puente. Me advierten que lo peor está por venir. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Son las 3 de la mañana en mi reloj, pero en el celular son las 4:10 de la mañana. ¿Y eso por qué? Pues porque estamos en un nuevo país. Estamos en Argentina y acá hay 1 hora más que en Bolivia y 2 horas más que en Colombia. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuánto es el tiempo máximo que ustedes han conducido carros clásicos sin radiador? ¿Cuántos kilómetros? Vamos a hacer más o menos unos 1000 y péguele. Vamos a ver cuántos días nos demoramos. Por eso nos levantamos muy temprano hoy. Bueno, primero desarmar la cama que la tenemos por acá y ir a conseguir gasolina antes de salir. Me voy un poco con pena porque estoy en un lugar que es un pueblito como muy hermoso, pero llegué de noche y nos vamos en la madrugada. Y eso también es un punto clave, el cual les voy a ir contando un poco en la ruta por qué lo estoy haciendo de esa manera. Ya llegamos a la YPF. Dime. Fine. La común. Lo tengo. ¿Y Fine cuánto está? 7.49. Sí, dame de esa. ¿A dónde tiene tanto? Ya escucharon, le vamos a tener que echar súper porque no hay corriente. La idea de hoy es hacer más o menos 500 kilómetros. Oye, y te pregunto por qué que no haya gasolina. Que por ahí nos falta. Se consume demasiado, ¿no? ¿Pero es acá o es en todo Argentina ahorita? No. Es la parte de acá. No llegó el camión hoy. Tenía que llegar el camión ayer. Pero viene retrasadito. Tú me dices que yo más abajo voy a poder conseguir de la otra normal. Sí, Jujuy, sí. Tiene más Está. posibilidad. Bueno, la diferencia son 100 pesos más o menos entre la que le vamos a colocar, que es de 98 octanajes, y la otra que es de 95. Bueno, desde hace mucho Blanquita no recibía gasolina así, porque en Bolivia ya saben que es diferente el tema de la gasolina así. 14 litros por 11.000. Primera misión cumplida. Conseguimos gasolina. Un poquito cara. Vamos a seguir. Vamos a colocar el mapa. Esta es solo la mitad del mapa de Argentina. Es el segundo país más grande que hay en Latinoamérica. Miren, la otra parte del mapa es esto. Imagínense lo grande que es. Les voy a contar ahora sí en el mapa la locura que pretendemos hacer y que estamos iniciando en este momento. Acá fue donde pasamos en el video anterior la frontera por La Quiaca. Y llegamos a este lugar que se llama Humahuaca. Y el objetivo es llegar casi que a la mitad del país, a Córdoba. Miren, Córdoba está acá. Aunque pareciera pequeña esa distancia en el mapa, son más de 1000 kilómetros. Vamos a tomar la ruta 9 por este lado acá. Miren todo esto. Tenemos que llegar a General Güemes y vamos a conectar después por la ruta 34. Vamos a pasar a Santiago del Estero por este lado acá. Luego sí vamos a encarar por esta ruta que es la 34. Perdón, bueno, entre la 9 y la 34. La verdad es que acá las rutas son muchísimas y de ahí vamos a tener que llegar a Córdoba. Vamos a tener que pasar por más de 5 estados o provincias o departamentos acá. Entre esos va a estar Jujuy, luego vamos a tener que pasar por Tucumán, luego Santiago del Estero. Ay, me faltó uno, Salta. Acá mírenla. Y después de eso sí vamos a llegar hasta Córdoba. Saliendo de Humahuaca. Se ve muy lindo este pueblito. Un pueblito antiguo, pero bueno, la misión es otra y por ello vamos a tener que recorrer varios kilómetros en poco tiempo. La recompensa es que me imagino que vamos a tener unos amaneceres, porque miren cómo está la ruta. No ha salido el sol por ningún lado ni nada, entonces me imagino que vamos a ver unos amaneceres increíbles. Yo le apunto a eso. Estamos a 127 kilómetros de Jujuy. No sé si vaya a entrar a Salta o no. Lo vamos a ir viendo en la ruta.
Yo sé que me estoy saltando casi que todo el norte argentino. Ya les voy a explicar por qué y qué es lo que pasa. Acá tenemos un retén. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vengo de Humahuaca. ¿De Colombia? Sí, de Colombia. ¿Este viene de Colombia? Ahí lo ves. ¿Cuánto te pegaste de Colombia hasta acá? Ya llevo un año. ¿Qué te dedicas? Trato de documentar como un poco todo el viaje. Nada, todo tranquilo, todo normalito. Seguimos. A medida que avanzamos por esta ruta, el cielo comienza a enviarme mensajes. Los relámpagos empiezan a iluminar el horizonte. Estas señales me advierten que lo peor está por venir. Una tormenta torrencial se avecina, amenazando con poner en peligro nuestra aventura y la integridad de Blanqui. Continuar podría significar quedar varados en medio de la nada. Debo tomar una decisión, si arriesgarnos a seguir o buscar un lugar para resguardarnos de esta tormenta que no va a dar tregua. Llegamos a Jujuy, ya llevamos como 127 kilómetros. Parce, nos recibe Jujuy con un aguacero increíble. Mire, esto acá está a full. Los carros están parando porque no pueden seguir, porque no hay casi visibilidad. Pero adicional a eso le quiero mostrar, parce, por acá se me está metiendo el agua. Cuando les digo que Blanquita no es hermética, no es hermética. No sé por dónde. Miren, ahí abajo está el charquito de agua. Miren, ahí está la gotera. No sé por dónde es. Allá hay otra gotera. Toca mirar cómo la solucionó. El tema es que no sé dónde es, entonces no sé en dónde colocarle silicona. Quiero buscar una estación de gasolina para parar. Voy a mirar en el mapa, que lo tengo acá. Si está cerca, si está retirada. A ver, pues la verdad no nos marca mucha cosa. Hay una que está vamos a decirle ruta hasta ahí, a 10 kilómetros. Yo creo que podemos avanzar con calma. Voy a ir avanzando con un poco de sigilo y calma. Las estacionarias ya están prendidas y ya hablamos ahí desde la estación de gasolina. Cuento que iba a arrancar y no, Blanquita no prende, me tocó salir, le coloqué las radiografías, no sé si se mojó algo atrás, la bobina, el distribuidor, no sé, pero no quiere prender. Iba a arrancar y se me apagó, entonces pues no hay estación de gasolina. Ahora va a esperar que pare un poco la lluvia y revisar a ver qué fue lo que pasó. Parece que el agua del calor del motor de pronto se evaporó o no sé qué, pero le di otra vez y ya. Tío, entonces vamos a seguir suavecito hasta la estación. No llegamos a una estación de gasolina, pero estamos debajo de un puente. Se está metiendo muchísimo el agua, no sé qué es, y acá otra vez se me apagó. Yo pensé que íbamos a ver un hermoso amanecer, pero hoy no fue. Solo estamos viendo lluvia, lluvia y más lluvia y truenos que suenan muy cerca. Ya el vidrio está todo empañado. Esperar que escampe rápido para ver qué le pasa a Blanquita. Y que no se siga metiendo el agua acá. Sí, no me va a tocar comprar un trapero para trapear acá el escritorio. Dos noticias. Una buena, que paró de llover un poquitico. La mala es que yo acá le colocaba unas placas de radiografía y las colocaba con imanes. Un imán se me perdió y las placas también se perdieron en el camino. Bueno, ya está. Quiero averiguar por dónde se está metiendo el agua, aunque esto está que se apaga el celular, la linterna. A ver, les voy a colocar a ustedes por acá, porque puede ser que eso esté molestando, porque se están mojando los fusiles. No entiendo. A ver, la cosa mala, efectivamente acá está mojado. Gran parte de las cosas ahí están mojadas. Ahí, les muestro. Los fusibles obviamente que están ahí. Esto es un relay, también está mojado. Ahí se apagó el celular. Pero no entiendo por dónde está entrando el agua. Bueno, tengo una teoría, pero yo ya le había colocado silicona. Puede ser que por limpiavidrios, por acá. Pero miren, yo ya le había colocado silicona acá abajo. Voy a apretar esto, que tiene una tuerquita ahí. No le puedo colocar silicona en este momento porque si le coloco silicona es una bobada, porque no va a agarrar. Y no sé si avanzar un poco porque el agua viene de allá.
Y este es nuestro amanecer. Ahí está nuestro hermoso amanecer. Con autos, autopista y Blanquita así. Pero lo importante es que hay salud. Voy a apretar eso. Lo que hice fue apretar solo un poquito la plumilla que se llama. Y vamos a continuar porque atrás está que se viene el agua y no quiero que me coja otra vez el agua. Hacia allá hay como un clima más lindo. Entonces yo quería parar acá por lo menos una hora, pero vamos a tener que seguir. Y ahí le costó prender. No, voy a intentar otra vez. Vamos a seguir. Nosotros estamos actualmente en todo lo que es la provincia de Jujuy. Esta es la capital de Jujuy. Esta debe ser la ciudad más grande que está cerca a la frontera que nosotros pasamos. Ciudades más antiguas del norte de Argentina, fue fundada en 1593 según Google. Esta ciudad es famosa por la bandera nacional de la libertad civil, entregada por el general Manuel Belgrano. Y esto fue en reconocimiento a todas las personas de acá, creo que les llaman jujeños, en la guerra de la independencia. ¿Alguien que me cuente algo más de por acá de Jujuy? Llevo unas horas nada más acá, no llevo ni siquiera 24 horas en Argentina y mucha gente le llama la atención el auto. A Tucumán estamos a 332. Desde que entramos a la frontera estamos transitando la ruta 9. En este momento estamos transitando la ruta 66 y esta nos va a dar hacia la ruta 34 para seguir hacia nuestro destino. No hubo un buen amanecer, pero estos colores están interesantes. Ahí está como lindo. Quiero es huirle un poco a la lluvia para parar en un lugar y hacernos el desayunito, que no esté lloviendo, o si no nos va a tocar en una estación de gasolina. La velocidad promedio que estamos teniendo es de entre 40 y 50 millas. En este momento estamos en 50 millas. Estamos cruzando de estado, bueno, provincia, creo que es acá. Pasamos de Jujuy, entramos a Salta. Acá está la división, está ahí la policía. No sé qué nos pedirán ahorita. A ver, a mí sí me detuvo. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿De dónde venía, amigo? De Humahuaca. ¿Hacia dónde va ahora? Hacia Tucumán, ¿es que se llama? Tucumán. ¿Solo, no? Sí. Le está tomando las placas. Nos está tomando las placas. Gracias. Oficialmente en la provincia de Salta. Tengo ya programado un pueblito como a 20 kilómetros y la idea es parar ahí y desayunar. Pareciera que lo que transitamos ahí cuando dije que ya estaba en Salta fuera como un puente internacional, porque acá hay otro control y este sería como la entrada. Mire, acá dice Policía de Salta, sección de seguridad vial, Río de Pavas. Bueno, entonces me imagino que acá también va a haber otro control. Voy a dejar por acá, a ver qué nos dicen. Ahora nos estamos acercando a este retén de la policía. El viaje tomará un giro inesperado. Nos detienen para hacer un chequeo de rutina y es aquí donde descubro que sin darme cuenta he cometido una infracción. La multa por esta falta no es nada barata y pone en riesgo todo el viaje. Ahora tenemos que enfrentarnos a las consecuencias y ver cómo resolvemos esta situación. Y acá me pararon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hacia Santiago del Estero, ¿puede ser? Señor. Esa luz es la que corresponde. Ah, perfecto. Eso se la abre. Infracción con cámara de seguridad acá arriba. ¿De dónde venís? Vengo ahí de la... Hoy de... Humahuaca. Allá adelante, ahí adentro, bueno, revisa los papeles y ya. Ya, a ver si. Dale, que vea. Tiene la cámara ahí arriba.
Tenía las luces prendidas, pero las tenía bajitas, no sé, como que... Parece que acá en Argentina hay que tener las luces prendidas. Ah, Bueno, yo tenía la luz en bajas, o sea, cocuyos. No sé, tengo que esperar acá. Permíteme la licencia y la cédula, papá. Claro, mira la licencia. ¿Cuál es la que tenía prendida más hace rato? Es que estaban, o sea, estaban prendidas, solo que estaban... Nada, ¿Sabes con cuál venían? Con posición. Posición son las luces chiquititas. ¿Sí? está... Esa es posición cuando vos le das contacto al auto. Cuando vos le das arranque, la que tenés que prender. No, este yo lo puedo prender y no tiene... Este otro no tiene... Venía no apagada, tiene- papá, ¿sí? Bueno, papá, dale, con cuidado. Vale, gracias. Chao. Uf. Me salvo. La verdad sí las llevaba en cocuyos. Y sí o sí toca llevarlas altas. Por favor, para el resto de viajeros que entren acá, ya saben, siempre las luces en alto. Ni siquiera en cocuyos, altas. Seguimos. Vamos a ver si desayunamos, gente. Pero rarísimo porque el otro control no me dijo nada. Ese no me dijo absolutamente nada. No me dijo nada. Ahí está la luz. Yo a ella la baño y mire, ella es feliz revolcándose en la tierra. Y miren cómo se va a parar. Hani, vamos. Les voy a mostrar a dónde llegamos. Estamos en la plaza principal de Martín Miguel de... Acá, léanlo ustedes. Martín Miguel de Gómez. O Gómez. Bueno, Gómez. Después de 5 horas de viaje, Blanquita se viene portando muy bien. Creo que lo del agua, no sé si no tuvo que ver algo por ahí la fusilera, que fue por donde les mostré que se nos estaba metiendo el agua. No creo que haya sido lo de la bobina, pero bueno, vamos a hacer desayunito. Y luego de 5 horas de viaje y aproximadamente 200 kilómetros hicimos. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy lento, muy rápido. Necesitamos hacer 1000 kilómetros. Hicimos 200, nos quedan 800 para llegar a Córdoba a una misión especial. Y si quieren saber cuál es la misión, pendientes de lo que sigue en el video, porque yo ni siquiera sé qué va a pasar, pero les voy a contar cuál es la misión. Sí, llegó la hora del desayuno. Por fin, casi que no. Y bueno, voy a sacar mi cocina portátil y vamos a armar acá el desayunito. Seguramente va a ser cafecito, huevos. Bueno, a ver qué me invento. Miren, les quiero contar una cosa interesante. Esta estufa funciona a gasolina, por lo cual es perfecto, ya que la gasolina se consigue en todo el mundo. Si vos estás interesado en obtener una estufa como estas, pues parce, miren, escríbanme al Instagram y les doy más información de todo. La verdad es ideal. Nunca me ha dejado varada y la puedo llevar para la montaña, la puedo llevar para la salida de fin de semana o en mi viaje por toda Sudamérica. Son las 12 del mediodía y quiero abastecernos de gasolina antes de la jornada nocturna. Pero no sé por qué, desde que llegué he visto unas filas en las YPF increíbles. O sea, toca apagar el carro y esperar. No sé cuál es el tema. Esta mañana alguien nos decía que era porque iba a subir el precio. Entonces ayer todo el mundo estaba queriendo colocar gasolina antes de que subiera el precio. Pero ya subió el precio y sigue la fila. Y vamos a ver cuánto nos va a valer los 200 kilómetros que hicimos hoy en la mañana. Después como de media hora nos tocó el turno. Tocó esperar ratísimo. Les cuento que fueron 14 litros y esos 14 litros nos valió 8.700. Y las filas, me decía la persona que vendía ahí, que es porque el gobierno está subiendo el combustible todos los días y que tiene que llegar hasta 800. Actualmente está como en 600 algo.
Estoy buscando un lugar a ver si de pronto puedo hacerle el cambio de aceite a Blanquita. Como estamos haciendo estas jornadas muy madrugada y muy en la noche, pues hay que descansar un poco. Entonces, mira, al abrigo de este hermoso árbol que está acá, que nos va a brindar alguito de sombra, pues vamos a descansar unas horas. Fui a mirarlo del aceite como por ahí, pero no, parece que no consigo acá móvil 20W50, que es lo que Blanquita consume. Me dicen que o en Salta capital, o en Jujuy capital, o en Santiago del Estero. Voy 200 kilómetros pasados, pero yo normalmente se lo cambio a los 3000. Entonces pues digamos que no es tan grave. Vamos a ver si mañana le podemos hacer eso. Voy a armar la camita y a descansar un rato. Acá la gente te saluda muchísimo, es bien lindo, de verdad. Así está sin armar y ya les muestro cuando haga así, miren. Cama armadita, mírenla. Ya están las cortinas puestas. Vamos a descansar un ratico. Ya cerramos esta. No vamos a cerrar la ventana, solo vamos a correr la cortina. Ahí, la ventana va a quedar abierta porque el calor acá está insoportable. Bueno, y se preguntan por qué estamos haciendo estas jornadas de estas horas y en estos horarios. Muy sencillo. Blanquita, como muchos saben, no tiene radiador. Su sistema de refrigeración es por aire. Entonces digamos que a esta hora la temperatura, el aire es caliente. Por más de que yo le abra la tapa del motor, se va a ver afectada. Entonces por eso prefiero o moverme en la madrugada o en la tarde-noche. Siento que así Blanquita va a estar mucho más tranquila. Adicional a eso, lo bueno de acá es que todo es muy llano, entonces no se va a esforzar mucho. Y nada, de esa manera también la cuidamos a ella. Entonces por eso es la realidad de los horarios y el por qué lo estamos haciendo a esta hora. Voy a descansar y nos vemos en un rato. Ya nos levantamos y hace un ratico estaba ahí descansando y escucho por ahí a alguien que dice parcero. Mírenlo acá. Un parcerito ahí de Cali. Y de verdad, muchísimas gracias y que Dios te pague, porque la verdad no tengo para pagar el sanduchito que invitaron. Ya vamos a continuar ruta. El muchacho acá sabe leer muy bien el pronóstico porque dijo que iba a llover. Ahí llovió. Y ya ahorita se va a poner más fresquito, entonces vamos a comenzar a arrancar. Son las 5, yo creo que por ahí 5:30. Mientras desarmamos la cama y eso, ya vamos a estar en la ruta. Ya me cambié de camiseta. Me hice un baño a lo gato con toallitas, pero un baño a lo gato. Ya vamos a ver dónde vamos a pegar una duchita en este trayecto. Les quería mostrar ya aquí la ruta. Ya vamos saliendo de Güemes. Quería agradecer muchísimo ahí al parcero, al Caleño, por los alimentos recibidos. De verdad que salvó el almuercito. Él no lo sabía, pero la verdad no había almorzado y me salvó ahí el almuercito y ya parte de la comida. Ya con eso vamos de chorro. La idea es hacer 300 kilómetros desde Güemes. Nos los marca en un lugar que se llama Pozo Hondo, a más o menos 100 kilómetros de Santiago del Estero. Vamos a ver cómo está la ruta, cómo nos va de aquí para allá, aprovechando de que ya está un poco más baja la temperatura. Igual así todo está como en más o menos 31 estaba ahorita que vi. Venga, miramos nuevamente a ver en cuánto está la temperatura. Miren, a ver si se alcanza a ver ahí. 32 grados está marcando en este momento. Aparentemente ya comienza a disminuir. Sin embargo, es una temperatura muy alta. Recién llovió un poquitico, es hora ideal para sumar kilómetros. Quiero preguntarles por qué es la razón que ustedes han tenido que hacer así muchos kilómetros en la ruta. ¿Alguna situación en especial que digan, sí o sí me tocó hacer 1000 kilómetros porque tenía que llegar para el cumpleaños de Menganito, o porque se me iba a correr el tiempo en la frontera? Déjenmelo en los comentarios. Yo estoy corriendo por algo en especial también, y es por compartir unas fechas especiales con unos parceros que son unos paisas que han compartido conmigo el viaje en Perú. De pronto ustedes ya los conocen, y si no, pues pendientes porque los van a conocer. Son unos amor de personas y nada, vamos a aprovechar porque alquilaron una casita a donde nosotros vamos a estar en Hotel 5 estrellas. Vamos a ver si me cocinan o me ponen a cocinar, porque son bien aucios. Llegamos al primer peaje luego de 400 kilómetros de estar en territorio argentino. Vamos a ver cuánto nos vale este peaje. En Jujuy, o sea, en la provincia de Jujuy, no pagamos ninguno. Recuerde que estamos en Salta
Parece que no es peaje, no sé. 200 pesos. Vale. No sé, parece que no lo cobran saliendo, que van entrando hacia Güemes, sí les estaban cobrando. Pero lo que vi ahí decía 200 pesos, no sé si se ha actualizado o no, por todo lo que está subiendo acá, los precios y demás. Miren qué genial, estaba esperando que refrigerara un poco Blanquita y pararon los del corredores viales a preguntarme si todo estaba bien. Y no llevo 5 minutos. Entonces, qué genial de verdad. Paré acá también para mostrarles dos cosas. Primero, ese paisaje al fondo, esas montañas verdes están increíbles. Un paisaje que yo digo como wow. Me hace recordar un poquito la tierra, ver esas montañas verdes así. Oh, es delicioso. Y segundo, pues nada, mire, acá hay una curiosidad, parece, no entiendo muy bien, está la ruta 9 y la ruta 34. En el mapa también me aparece ruta 9 y ruta 34. Estamos a 68 kilómetros de Rosario de la Frontera. Nosotros tenemos que hacer, más o menos, estamos como a 250 del objetivo. 2 días viajando sin parar en un bocho. ¿Qué les parece? También paramos a que la negra se hidratara y comiera. Nosotros ya comimos en Güemes y bueno, la negra, mírenla ahí. Ahí las voy a mostrar acá. Esta señorita. Hani. Hola. Yo no quiero mostrar, yo no quiero que me vean las cámaras. Miren esto. ¿Cómo vas? ¿Feliz y contenta? Oh, les di un besito ahí. Sigamos. La verdad que estos paisajes están espectaculares. Este verde me llama muchísimo la atención. Yo creo que hace mucho no veía así tanto verde hermoso. También la humedad acá es increíble. Claramente me acuerda a la tierrita muchísimo, pero también me acuerdo a partes de Ecuador. Cuando transitamos por Ecuador era muy similar así, o sea, un verde frondoso, espectacular. Otro ratico que quiero botarles es que son las 7 de la noche, no sé cómo decirlo, porque para mí son las 7 de la noche, pero claramente todavía no es de noche. Más adelante les voy a decir cuando comienza a oscurecer un poquitico, a ver qué hora es. Eso pasa porque es verano. ¿Qué les parece a ustedes este paisaje? ¿Verdad? Muy lindo. Es esa sensación de quererse quedar uno acá, pero hay una misión que nos llama y es llegar a Córdoba a compartir con esos parceros que se hacen en ruta, que a la final terminan siendo familia. Y como yo siempre he dicho, los lugares siempre van a estar ahí. Lo importante es lo que pasa en los lugares o lo que compartes o con quien compartes esos lugares. Toda esta parte del norte de Argentina va a seguir estando ahí. Ya tendré la oportunidad de venir, visitarla y conocer en detalle todas sus particularidades, porque la verdad que esto me llama muchísimo la atención. Pero también tenemos que ir pensando ya en el sur de Argentina, entonces por eso también estamos avanzando de esta manera. Y también para ver cómo se comporta esta hermosa niña que se llama Blanquita, y la verdad se ha venido comportando re bien. Hoy y ayer ha estado, mejor dicho, increíble. ¿Por qué cuento ayer? Porque yo ayer pasé la frontera, esa es la verdad. Por eso digo como más o menos 1200 kilómetros. O sea, es verdad que desde que comenzamos el video son 1000 kilómetros, pero ahí yo ya había hecho más o menos unos 200 kilómetros desde la frontera y ese día yo había amanecido a 100 kilómetros de la frontera del lado de Bolivia. O sea, en teoría serían como 1300. El tema del agua ahí en Jujuy, pero creo que fue más un tema de un fusible, creería yo, deduzco yo. Ver la carretera así, con los arbolitos al lado y lado.
divino, divino, divino. Está recusco, diría el Paspi. Y ya estamos a 35 kilómetros de Rosario de la Frontera. Hoja de coca, pero esa no es machucada. No. ¿Ya cómo vale ese paquetico? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Dale, no, gracias, todo bien. La machucada no la consiguen ahí en la frontera. ¿Te cuidas? ¿De Perú vení? ¿De Colombia? Buena. Chao. Ay, no les mostré. El señor vendía ahí coca de Bolivia, la vendía ahí en el semáforo. Pero no machucada, sino coquita de la normal. 1.000 pesos, o sea, $1. Un paquetico, pero súper pequeño, la verdad, súper pequeño. Llegamos a un control sofosanitario. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De Güemes? ¿De Güemes? Güemes, ese. ¿Hasta dónde viajan? Hasta Santiago, ¿De dónde usted? de Colombia. Colombia. Sí. Gracias, muy amable. Todo tranqui, todo normalito. Seguimos. Ya estamos cerca de Rosario de la Frontera, pero no vamos a tener que entrar por ahí. Solo vamos a coger una puntica nada más. Miren, ahí está en el mapa. Esa puntica que está acá es lo más cerca que vamos a ir a estar de ese lugar. Paramos un momentico a que Blanquita descanse. La estoy dejando descansar más de lo normal, pero es que también la estoy exigiendo más de lo normal. Vamos a tomarnos un rico cafecito, como un espresso. Acá pedí americano, pero que no tenían americano, entonces espresso. Ideal para seguir. Nos hacen falta 200 kilómetros. Hemos hecho 100 kilómetros acá afuera para estar al lado de la negra. Aunque hace calorcita, adentro está más fresquito, pero nada, por estar al lado de la negrita, acá afuera. ¿Qué horas creen que es en este momento? Si ven el cielo así, el clima así como lo están viendo. Les voy a mostrar algo por acá porque el sol está ocultándose por allá. Miren, miren, la luz hasta ahora se está medio viendo, la luz del auto. Son las, mírenlo, 8:26. Es muy loco. Para mí esto es algo, wow, como salido de otro lado, o sea. En Colombia a esta hora ya está, mejor dicho, súper oscuro, pero acá no. Recuerden que acá las estaciones están mucho más marcadas, todo lo que es invierno, verano, otoño, primavera. En Colombia es algo que no lo vivimos nosotros no vivimos mucho el tema de las estaciones, es más como un tema de época de lluvia y época seca. En Ecuador creo que es casi igual, en Perú ya se comienza a sentir un poco, en Bolivia también, pero creo que no son tan marcadas como acá. Uy, que acá son muy marcadas. Lo digo por el sol, o sea, y también la temperatura que está haciendo afuera, un calorcito. Igual hasta ahora es agradable. Ya estamos a más o menos 170 kilómetros de nuestro destino. Velocidad crucero, ahí la ven, 46, 47 millas por hora. No he podido conseguir el aceite. Vamos a ver si en Santiago del Estero lo conseguimos. En verdad, qué maravilla de cielo. O sea, qué paisaje tan impresionante el que está ahí atrás. Nosotros lo estamos dejando porque estamos yendo como hacia la parte más oscura, pero uff, qué cosa más hermosa, de verdad. Es impresionante los colores que tiene en este momento el cielo. No, es una chimba. A los que dicen que un bocho no aguanta, acá les demuestro que sí. Solo que hay que ser muy cuidadosos con el tema de cuánto lo andas, cuánto tiempo lo dejas refrigerar, que lleve bien el aceite, como ese tipo de cositas. Pero de resto, ellos son súper fieles y te aguantan, mejor dicho, nada, solo hay que saberlos llevar. Ya es solo eso. No exponerlos a altas temperaturas, cada 2 horas, cada 1 hora, paro así sean 15, 20 minuticos y dejar que el motor descanse un poquitico.
Hola, buenas noches. ¿De dónde vienes? ¿De Gómez? ¿Puede ser? Gómez, dime. ¿Cómo vas, che? Y voy a descansar un poco para dejar que refrigere porque vengo ahí. Voy a parquear ahí. ¿Vos viajás de día o no? No, por el verano ahorita no. Voy a esperar un rato ahí. Voy a parquear ahí. Buen viaje, hasta luego. Súper bien las personas acá. Vamos a aprovechar. Estamos en 7 de abril. Ya nos quedan 100 kilómetros para llegar a la meta. 100 kilómetros. Quiero contarles que estamos transitando por territorio tucumano. Ya salimos de Salta. O sea, increíblemente ya pasamos una provincia o estado que fue Salta. Y ahora estamos acá por Tucumán, pero son unos poquitos kilómetros porque vamos a entrar a Santiago del Estero, que es el otro estado. O sea, en teoría ya pasamos por Jujuy, Salta, en este momento Tucumán, y vamos para Santiago del Estero en menos de 24 horas. Estamos en Pozo Hondo y bueno, llegamos a la YPF, les voy a mostrar dónde vamos a pasar la noche. Miren, la niña ya está por aquí comiendo, está comiendo tarde, pero bueno, yo ya le había dado un poquito en la ruta. Luego de 6 horas y 20 de viaje, hemos hecho 300 kilómetros. Entonces en la mañana hicimos 200 para un total de 500 kilómetros. Ya estamos más cerca de Córdoba. Sí. Voy a armar la cama y a descansar unas horas porque en unas horas también vamos a continuar ruta. Listo, ya está armadita la cama, miren. Chin, 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 chin. La niña también ya está allá. Mírenla, ya está ahí. Ya le di agüita, ya comió. Vamos a descansar unas horas. Yo creo que unas 5 horas más o menos, a ver si podemos. Es hora de revisar el corazón de Blanquita y mirar el aceite, cómo está el nivel. Y Hani también quiere verificar y mirar que yo esté haciendo bien el trabajo. Entonces viene y chismea por acá. Una buena y una mala. Hice mal el cálculo de la gasolina que iba a gastar en este recorrido y ahora no puedo llenar completamente el tanque. Nos va a dar para llegar posiblemente al siguiente destino, pero de ahí en adelante no sé cómo voy a tener que surfear esta situación para poder conseguir algo de dinero y llenar el siguiente tanque para la etapa nocturna que debemos de hacer antes de llegar a nuestro destino. Ya estamos cruzando Santiago del Estero. Ya hicimos casi 100 kilómetros. Lo bueno es que, bueno, estamos pasando muy en la madrugada, entonces yo creo que puede ser que nos hayamos evitado el tráfico de esta ciudad, aunque también tenía como una variante, pero era mucho más larga, con más kilómetros, y como estamos cortos de gasolina, pues nos metimos acá por entre la ciudad. Acá arriba debe haber, yo le calculo que debe haber metro, porque esa estructura es de 1 metro. Oigan, qué lindo puente este. Parece muy estadounidense este puente. Y eso que no conozco Estados Unidos. Por ahora. Por ahora. Ah, no, mentira, ni sacado cita para la visa. ¿Qué dicen? ¿Saco o no saco cita? La recompensa de viajar a esta hora, ahí la están viendo ustedes. Ese hermoso amanecer. La verdad, es increíble cómo vamos en la ruta y van cambiando, va saliendo el sol. Es un nuevo despertar, un renovar. Es muy lindo. Estoy tratando de llegar a un lugar a 167 kilómetros que se llama, antecitos de pasar la siguiente provincia, que se llama San Martín. Son las 6 de la mañana. Ya llevamos 3 horas de conducción. Estamos pasando por un lugar que está lleno de cactus, pero más allá de eso,
les quiero mostrar esta recta interminable. O sea, de verdad no es mentira. Llevo yo creo que unos 40 minutos en esta recta y no se acaba. El mono ya salió, nos quedan aproximadamente 90 kilómetros. Según el mapa dice que estamos ahí en 1 hora. Luego de 5 horas y media de viaje, hicimos la suma de 297 kilómetros. Y ahora estamos en un lugar que se llama Villa de Ojo de Agua. Estamos acá en la YPF. Tengo ganas de parquearme allá y voy a sacar las artesanías. Vamos a ver qué vendemos porque ¿qué más hacemos, gente, para conseguir plata? Miren, acá está la niña que ya se hizo, pegó su estiradita y el chuzo ya está abierto. Miren, ya estoy ahí con las artesanías. Estoy dentro de la estación de gasolina y lo que espero es que nada, que toda esa fila de autos, pues cuando vayan pasando ahí, les llame la atención ver un hermoso auto clásico de 1976 y digan, venga, ¿qué es lo que está haciendo ese loco ahí? Y vengan y compren alguito para llenar el tanque y llegar a Córdoba. Vamos a ver hasta qué horas nos toca estar acá para llenar el tanque y poder seguir. Y si lo podemos lograr, porque si no, no sé qué va a pasar. Es la 1 de la tarde y bueno, no se consiguió todo el tanque, se consiguió medio tanque. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde nos alcanza y a ver si podemos llegar a nuestro destino. La niña está por ahí descansando. 6:45 y miren el mono en donde está, allá arriba. Y miren estos campos frondosos, verdes, unas llanuras. ¡Wash! En verdad es muy, muy hermoso. Esto por acá. De verdad, demasiado lindo. Y por acá descubran a la negra Hani. Miren. Hani. Por acá estoy. Antes de seguir, vamos a prepararnos un sándwichito. Esperando también que el sol baje un poquitico. La verdad, este sándwich acá tiene un sabor delicioso. En medio de la ruta, donde no hay nadie, sino solo este paisaje hermoso. No, es impresionante. Impresionante. Bueno, apenas acabe este sanduchito, ya comenzamos de ruta. Tenemos por delante 250 kilómetros aproximadamente. La idea es llegar y llegar de sorpresa. No saben que vamos para donde los parceros. No, o sea, saben que vamos para ahí, pero no saben cuándo vamos a llegar. Es sorprendente el atardecer del día de hoy. Está, mejor dicho, muy, muy lindo. El cielo se está prendiendo fuego del lado de allá. A ver si aquí en la curva se alcanza a ver. Mírenlo desde acá. Por ahí se ocultó el sol. Es hermosísimo. La cámara no alcanza a dimensionar porque no se alcanza a ver en la cámara el círculo del sol. Pero con las gafas, uff. Es de verdad muy lindo, es algo muy hermoso. Este va a ser nuestro, esperemos que sea ya nuestro último atardecer de aquí a Córdoba. Ya nos faltan solo 150. Quiero contarles que ya estamos en el estado, bueno, en la provincia de Córdoba. En resumidas cuentas, ya pasamos Jujuy, Salta, Tucumán, un cachito y
Santiago del Estero y ahora Córdoba. 5 provincias en 2 días. Más de 900 kilómetros en las 3 jornadas que hemos hecho, sin contar la de la frontera. Si contáramos la de la frontera, ya serían 1100 los kilómetros que hemos hecho hasta ahora, sin parar. Para mostrar también que los carros clásicos, ellos te llevan a donde tú quieras. Entonces no hay excusa para salir de viaje. Confíen en sus autos, confíen en sus autos. El auto que ustedes tengan, uno nuevo, uno clásico, confíen en ellos, que ellos son súper fieles y seguros desde que tú les hagas mantenimiento preventivo. Blanquita es toda una guerrera, ya nos falta poco. Vamos, Blanquita, vamos, hermosa, que vamos a cumplir la misión y a llegar de sorpresa a ver qué nos dicen los paisas. No sé si alcanzan a ver, hay una luz anaranjada al fondo que es todo el atardecer. O sea, es hermosísimo. Una línea perfecta ahí de ese naranja por donde se ocultó el sol. No. ¡Ah! ¡Qué cosa más linda, carajo! Por favor, vayan y conquisten atardeceres y amaneceres. Bueno, así lo recién. Hani, ven. Finalmente, después de más de 1000 kilómetros recorridos, 5 estados atravesados o provincias, llegamos a nuestro destino, a reencontrarnos con este parcero. Increíble vos por acá. Y cómo te dio esa ubicación tan exacta. Con él y con su pareja y una persona más que va a haber por ahí, que más adelante les voy a mostrar. La verdad, en este momento las emociones están a flor de piel, pero acá les voy a dejar unas imágenes del hotel 5 estrellas en el cual pasé unos días, y voy a dejar también una foto hermosa de esta familia y por la cual viajé tanto. Fue por la llegada de ese ser hermoso que se llama Alma. Hoy estamos desde un lugar emblemático en Argentina, en Córdoba, en un lugar que se llama... No se les olvide compartir, darle like, comentar todos estos videos para llegar a más personas.